Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. En las Escrituras vemos a los discípulos de Jesucristo anunciando el reino de Dios. Y también cuando Jesús ya no estaba en la tierra, nos encontramos que Pablo y otros discípulos estaban anunciando el reino de Dios. Y esto suscitó en algunos casos cierta preocupación por parte de las autoridades de aquel entonces. En Hechos 17, por ejemplo, leemos en el versículo 1 en adelante lo siguiente, ¿no? Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de los algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jason o Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Bueno, aquí vemos, estimados amigos, que ya en el tiempo del apóstol Pablo, los cristianos estaban anunciando que había otro rey llamado Jesús. Y esta fue la acusación que hicieron los judíos ante las autoridades para justamente ponerlos eh, en contra del Estado, no del Estado, contra del imperio, ¿no es cierto? Y ponerlos como enemigos del César, eh, puesto que estos estaban alborotando al pueblo con un mensaje de que existía otro rey Jesús que seguramente tomaría el poder y sacaría a César de su trono y tomaría el poder. Y esto fue una excusa por parte de los judíos y un motivo por parte de también los romanos de querer deshacerse de Jesucristo, ¿no es cierto? Puesto que él era una amenaza, ya que iba trayendo a mucha gente, ¿no es cierto? Esta fue una razón, mejor dicho, para que la gente se fuera contra los cristianos por este mensaje de que existía otro rey Jesús. Jesús resultaba ser una amenaza. Ese mensaje, esa proclama de que hay otro rey llamado Jesús que volvería a la tierra y que iba a, pues, de alguna manera, eh, este, destituir al emperador de turno y tomar el control de Roma. Y esto motivó la persecución de los cristianos y, por supuesto, del mismo apóstol Pablo, ¿no? Que era el que estaba proclamando esto. Lo que quiero yo decir es de que eh, en la mente de estos primeros cristianos que anunciaban que existía otro rey llamado Jesús y que este rey esperaban que volviera para restaurar el reino de David, era pues un mensaje muy peligroso para las autoridades romanas, y por eso pues se persiguieron duro los cristianos, ya que resultaban ser como alborotadores, ¿no? Agitadores, ¿no? Una amenaza para el imperio. En ningún momento ellos se defendieron diciendo, no, 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 creemos que hay otro rey Jesús, pero él no va a venir acá a la tierra en persona a, a sentarse en un trono
y tomar el lugar de otro rey o de otro emperador, no. Él va a reinar desde los cielos. No hubo ese mensaje de que él iba a reinar desde los cielos o que la esperanza de estos cristianos era que efectivamente este otro Jesús desde el cielo iba a gobernar al mundo. Puesto que si ese hubiese sido el mensaje, se hubieran matado de risa, pues, las autoridades romanas de un mensaje de un rey usurpador que reinaría muy lejos del imperio, desde los cielos. Y ellos no creían en eso, en esa posibilidad, ¿no es cierto? Les habrá ocasionado, pues, les hubiera ocasionado mucha risa, ¿no? ¿No? Decir, bueno, ¿cuál es la amenaza? Que va a reinar un rey desde el cielo sobre nosotros, que va a destituir al emperador. Estos son unos locos, ¿no? Estos son unos orates. Si ellos hubieran enseñado lo que ahora la Watchtower enseña de un reino que se estableció en el cielo del año 14, y si estas personas de este primer siglo hubieran estado anunciando que este reino nunca se establecería en la tierra, sino sería desde los cielos, pues muy poca preocupación les hubiera ocasionado a las autoridades romanas y poco alboroto, ¿no? Porque estos son unos orates, pues unos locos, están hablando de un rey que va a tomar el poder del mundo desde el cielo, no lo hubieran visto pues como una locura, no lo hubieran entendido, ya que solamente ellos habían visto todas estas gentes y habían sabido de invasiones de naciones poderosas sobre otras para dominarlas, ¿no es cierto? Pero hablar de un reino que iba a dominar el mundo entero desde los cielos les hubiera producido una risa total, ¿no? Y no habría ocasionado tanto alboroto, ¿no? Ah, pobrecitos, están locos, pues, están soñando de un reino celestial, ¿qué será eso? Hay que dejarlos con su locura, estos son pobres hombres ignorantes, ya, pues, no nos preocupemos, no hubiera alborotado a nadie con un mensaje de esa naturaleza. No existió jamás un mensaje de que este rey Jesús gobernaría desde los cielos. Eso ni les pasó por la mente a ninguno de los cristianos, ni nunca lo proclamaron, porque si lo hubieran hecho y hubieran dicho, no, ese reino va a ser desde los cielos con sus, con los 144.000, ¿no? Muy lejos de la tierra, ¿no? Y que iban a dominar al mundo, pues simplemente no lo hubieran tomado en cuenta estas autoridades romanas, se hubieran burlado, ¿no? Y bueno, que sigan con su locura estos pobres hombres, ¿no? Pero parece ser que esa idea de un reino celestial jamás estaba en la mente, nunca estuvo en la mente de estos primeros cristianos, sino que cuando ellos hablaban que existía otro rey Jesús, estaban pensando de un rey que iba a estar en la tierra, llamado Jesús, el hijo de David, y que iba a traer el reino de Dios, restaurar el reino davídico. Entonces ahí, en ese sentido, sí podría haber sido pues, una amenaza este mensaje de un rey que vendría a tomar el trono, ¿no? De David y gobernar el mundo, ¿no? Acá mismo en la tierra, en persona, ¿no? Eso hubiera, junto con él, pues, sus 144.000 asociados. Eso les hubiera ocasionado, pues, más preocupación que hablar, pues, de un reino establecido en el cielo. Pero acá dicen las escrituras que este mensaje hacía que trastornaba el mundo entero. Dice acá el texto estamos acá considerando, estimados amigos, de Hechos 1, en el versículo, eh, dice en el versículo 6, dice que estas personas, Jason o Jasón, mejor dicho, Jasón, no Jason, no Jasón, y otros hermanos, ¿no? Que fueron llevados ante las autoridades, fueron acusadas de estas personas de ser los que trastornan el mundo entero. También han venido acá, ¿no? A estas ciudades, ¿no? Que estamos mencionando, ¿no? Anfípolis y Apolonia, ¿no? También a Tesalónica, entonces acá se refiere a Tesalónica también, estaban pues trastornando al mundo entero, decían los judíos ante las autoridades de la ciudad, estos que están acá, este Jasón y estos hermanos, estos
predicadores están anunciando que existe otro Jesús, ¿no? Y están perturbando la paz y la tranquilidad del imperio, ¿no? Y entonces, como vemos, esto no es sino esto me da a entender a mí que, que lo que se trataba era de un rey que iba a estar en la tierra suplantando no solamente, bueno, en este caso al emperador romano, que era justamente era la máxima autoridad en aquel entonces, ¿no? Del dominio del Imperio Romano, ¿no? Entonces ya este nuevo supuesto rey llamado Jesús iba a sacar a César al emperador de su sitio para establecer un nuevo gobierno, y eso estaba ocasionando alboroto en el pueblo, ¿no? En el pueblo, en la nación, entre los romanos mismos, y esto finalmente llevó a Jesús a ser, bueno, un motivo para que lo asesinaran, ¿no es cierto?, en la cruz. Y así a muchos cristianos también, ¿no? Porque estaban pensando en una suerte de revolucionario, un Cristo, un Jesús revolucionario que vendría a hacer un cambio radical en la sociedad romana, ¿no es cierto?, destruir, o sea, reemplazar al emperador y, bueno, establecer un nuevo imperio, ¿no? Un nuevo gobierno, que supuestamente traería la justicia para los oprimidos, ¿no? De la tierra. Bueno, simplemente esta es una otra observación que hago yo, porque un mensaje de un reino celestial, si se hubiera predicado en ese entonces, si ese hubiera sido la verdad de un reino celestial, no en la tierra, sino en el cielo, con el rey poderoso en el cielo junto con sus asociados, pues a los romanos simplemente les hubiera ocasionado eh, risa, ¿no? Un imperio que nos quiere dominar desde el cielo, les hubiera producido, ya pobrecitos, estos tan locos, ¿no? Se hubieran reído, ¿no? Pero no, ellos estaban siendo acusados de ser estos primeros cristianos, ¿no? Pablo, Jasón y los hermanos que estaban eh, creyendo en el mensaje, también fueron acusados, ¿no?, de ser alborotadores con un mensaje nuevo, un mensaje que tenía que ver con prácticamente derrocar al emperador, sacarlo, ¿no?, y repasar por un nuevo rey, en este caso Jesús. Y entonces no se pasaba por la mente en ese entonces en un gobierno celestial, ¿no? Sino que se estaba pensando en un gobierno que iba a ser acá en la tierra. Y eso es lo que predicaban los primeros cristianos, un reino en la tierra, con un rey humano, poderoso, con ejércitos, que vendría a batallar contra sus enemigos y, y darles la libertad que tanto ansiaban aquellos que eran los oprimidos, ¿no? Y darles a los creyentes, a los cristianos, la felicidad que tanto anhelaban de un mundo mejor. Eso es lo que yo entiendo, eso es mi comentario para estos versículos, estimados amigos. Y bueno, no lo tomen eh, a mal los que son testigos de Jehová, simplemente estoy tratando de razonar y sacar algunas conclusiones que me parecen que son importantes y bueno, y convincentes en cierta manera de que el reino predicado por estos primeros cristianos no tenía que ver nada con un reino desde los cielos, con un rey invisible, ¿no? Muy lejos pues del planeta Tierra, ¿no? Junto con sus asociados, con sus ejércitos celestiales, ¿no? Entonces, no hubiera sido realmente un motivo de preocupación para los romanos, ¿no? Salvo que fuera una
creencia de un rey que iba a estar acá en la tierra en el futuro, gobernando, trayendo la justicia y la paz en el mundo. Y eso sí hubiera alborotado con, con razón no solamente al pueblo, sino a las autoridades de aquel entonces. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre será hasta un próximo video.